Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Hace 40 años, hacia el mediodía, terminaba la polémica retoma del ejército al Palacio de Justicia, luego del asalto a sangre y fuego de un comando del M-19. Hoy los magistrados de las altas cortes, otros representantes de la justicia, así como las víctimas y sus allegados encabezaron la conmemoración de este oscuro capítulo de nuestra historia que sigue generando controversias y preguntas sin resolver. Y durante los actos de homenaje a quienes murieron y de quienes su paradero aún se desconoce, se escucharon voces pidiendo la verdad, justicia y reparación. Saludamos a Rocío Franco y Juan Camilo Cortés, que nos tienen detalles de estos actos conmemorativos. Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, y es que estamos desde el palacio que hace 40 años ardía, pero ya este era el segundo día de toma y retoma. Aquí, desde este lugar, la Justicia en Pleno hizo un homenaje a todas las víctimas, a las personas que murieron, a los que sobrevivieron, a los fallecidos. Y es que todo comenzó con una ofrenda floral. Los presidentes de las altas cortes, muy confundidos por la situación, recordando a las víctimas, a los muertos, a los sobrevivientes, entregaron esta ofrenda floral en una placa que tiene los nombres de las 53 personas que fallecieron dentro de este Palacio de Justicia. Clamaron por la verdad, pero también existieron símbolos dentro de esta ceremonia, obras de arte para recordar por siempre a quienes perdieron la vida. Así es, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente la develación de la que usted habla, la columna trunca, que está ubicada en el Jardín Memorial de la Universidad Externado de Colombia, que fue un momento de los más emotivos precisamente de esta ceremonia, ya que evoca la memoria de los docentes que fueron asesinados aquí en el Palacio de Justicia, docentes de la Universidad Externado que al mismo tiempo, recordemos para la época, impartían justicia, que eran magistrados y conformaban esa brillante alta corte. También otro de los símbolos dentro de esta ceremonia, el acto principal de la Justicia en Pleno, fue esta caminata que hicieron desde aquí, desde el Palacio de Justicia, como el símbolo de las personas también que fueron victimizadas cuando salen de este palacio y pasan por el lado de la Casa del Florero. Hay una pancarta muy dolorosa de la Casa Museo del Florero donde dice 6 y 7 no fuimos museo, hablando de lo que sucedió ese día cuando llevaron a las personas que estaban victimizadas aquí en el Palacio de Justicia y fueron llevadas a este lugar. Fue una corte precisamente presidida por los presidentes, los magistrados, llegando a la Casa del Florero para después pasar a la Catedral Primada de Bogotá. Pero también hubo un manifiesto, el manifiesto de la esperanza, que hizo parte de ese discurso también de los presidentes de las altas cortes. Decían: hay que acabar con la impunidad, hay que llegar a la verdad, pero también hay que llegar a un consenso para todos trabajar por esa esperanza que hoy leyeron los hijos de las víctimas que murieron aquí en el Palacio de Justicia. Rocío. Muchos símbolos dentro de este homenaje de las altas cortes, de la Justicia en Pleno, pero también un segundo momento es el de la Eucaristía, donde se ofrece el tema de la reflexión, la memoria y la justicia. Exactamente, y precisamente a partir de ahí el monseñor Luis José Rueda, el cardenal primado, el arzobispo de Bogotá, hizo unas reflexiones sobre la memoria y también sobre la justicia. Esta celebración eucarística, cuando hacemos memoria de los dolorosos acontecimientos del Palacio de Justicia, recibiremos de Jesús la luz de su sabiduría. De la curiosidad rápidamente podemos pasar a la indiferencia y al olvido, mientras que de la compasión podemos avanzar desde la memoria responsable a la cercanía, al diálogo, al encuentro. La mirada compasiva de Jesús encuentra la profundidad de las personas. Esta mirada de Jesús llega al corazón de las víctimas de la violencia y de la guerra. Además, la mirada de Jesús compasiva llega también a la conciencia del victimario, porque Jesús sabe mirar el corazón de todos los que conformamos esta sociedad humana.
La mirada compasiva de Jesús no pretende ocultar la gravedad del pecado, sino más bien darnos una posibilidad de nacer de nuevo, de ver la vida de otra manera, de salir de esclavitudes como el egoísmo, la vanidad, la violencia, para recomenzar con Jesús, con su estilo, con su sencillez, con la transparencia del Hijo de Dios. Lo que ven ustedes en pantalla, esas eran las palabras del cardenal Luis José Rueda Aparicio, lo que ven en pantalla es la placa donde fue precisamente esta ofrenda floral por parte de los presidentes de las altas cortes, placa donde reposan 53 nombres de las personas que fueron asesinadas aquí en el Palacio de Justicia, la placa que tiene de título Cese al fuego que tanto solicitaba, que tanto estaba diciendo a través de la radio hace 40 años el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. Y es que esta placa lo que quiere es revivir la memoria de quienes ya se fueron, no olvidarlos. Y quizás ellos son los que están en el centro de toda esta discusión, las víctimas. Hoy, Gabriel Andrade, hijo de un magistrado auxiliar de aquí, del Palacio de Justicia, señaló que no puede seguir sucediendo esta situación. Personas que a familias les entregaron los restos que no correspondían. Y es que la situación de esta familia Andrade es bien compleja porque a ellos inicialmente les entregaron una persona que supuestamente era el magistrado auxiliar, su padre, pero resulta que años después lo que encontraron es que estaban velando a otra persona. Y con el paso del tiempo, a través de los medios de comunicación, específicamente Noticias Caracol, pudo evidenciar que su padre salió vivo del Palacio de Justicia, lo que le ocasionó un shock de verdad emocional y darse cuenta que esta situación era totalmente anómala porque su familiar, quien se encontraba, a quien lloraban, era el de otra persona. Escuchemos lo que dijo en este homenaje 40 años después del Holocausto del Palacio de Justicia. Su desaparición, por lo tanto, no fue un accidente, sino el desenlace silenciado que siguió la irrupción violenta y el subsecuente manejo inadecuado, cuando menos, de la crisis. El acto miserable y cobarde de la guerrilla del M-19 fue la condición sine qua non para que la vida del magistrado auxiliar y todas las vidas que se perdieron y desaparecieron allí se esfumara en el vacío de la impunidad. El jurista prometedor se convirtió en la encarnación de la justicia asediada, asaltada, virtualmente eliminada de los registros de la existencia. Y es precisamente en ese hiato donde la ironía histórica se torna insoportable. Mientras el cuerpo del magistrado auxiliar Andrade yace en el limbo de la incertidumbre o quizás anegado en el olvido oficial, la paradoja nos golpea con crudeza. El mismo movimiento terrorista que ejecutó el asalto sangriento a la sede de la ley, hoy ostenta en la persona de sus desmovilizados y no juzgados por este crimen la dirección máxima del Estado. El victimario, sin haber saldado su deuda con la justicia por las desapariciones forzadas que su acción generó, dirige los destinos de la nación. Una afrenta que grita impunidad ascendida a la cúpula, y el sacrificio de hombres justos como Julio César Andrade se ha convertido en el telón de fondo de una amnesia política forzosa. Y es que este palacio está lleno de símbolos y de mensajes y de memoria para las víctimas. Lo que ven ustedes es la llama eterna y esa flor es el testimonio de cada uno de los funcionarios de la justicia que hoy portaban una flor en memoria de las personas que resultaron víctimas de este holocausto. Por la vida y la justicia, Rocío, precisamente lo que dice el título de esta llama eterna. También hablaron, por supuesto, se dieron los discursos de los presidentes de las altas cortes, palabras que resonaron en este homenaje a las víctimas del Palacio de Justicia. Una en especial que ha marcado la agenda, la del presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez. Dice, ¿quiénes la financiaron? ¿Por qué razones fue la toma?
¿Por qué se levantó la seguridad de los magistrados? ¿Qué pasó minuto a minuto en las operaciones de retoma? Tantas preguntas que hoy no tienen respuesta. Aquí los presidentes de las altas cortes. Es un acto de reconocimiento al martirio mismo, al sufrimiento, al dolor por todo lo que tuvieron que sufrir en nombre de todos los demás, en nombre de la justicia, en nombre de la patria, en nombre de la democracia, en nombre de todas y todos nosotros. Ellos se sacrificaron para que nosotros estemos hoy aquí, para que podamos dialogar, para que podamos conversar, para que podamos encontrarnos, para que encontremos nuestros corazones. Ellos murieron para que esto pudiera suceder. El pacto del silencio en unos casos y el silencio resultante de las leyes que autorizaron a otros indultos o regularon las cesaciones de procedimiento han impedido conocer toda la verdad de lo que aquí terminó aconteciendo. Todo ello ha privado a la sociedad colombiana de conocer la verdad judicial. Empero, ello no debe privar de conocer la verdad histórica, porque la sociedad exige verdad, reparación y no repetición. Recordemos que el derecho internacional, y que nos quede claro, ha definido que pese a la necesidad y al anhelo de paz, no pueden amnistiarse ni indultarse ninguno de los delitos condenados por la comunidad internacional. Las víctimas son y deberán ser siempre el centro. No podemos hablar de verdadera justicia sin reparación, sin reconocer a los seres humanos detrás de las injusticias y detrás de las tragedias. Y ello aplica para todos los campos del derecho. La tragedia del Palacio de Justicia no puede repetirse y hoy es el momento de recordar que es deber de la sociedad arropar a la justicia frente a los ataques. Todas las formas de atacar a la justicia son inaceptables. Y es también el momento para recordar el deber de todos, los servidores judiciales, de responder con grandeza a la responsabilidad que tenemos como garantes de los derechos de la gente, de ser artífices de la justicia para la gente. Que aquella horrible noche no ha cesado y su penumbra, apenas rota por el fuego que incineraba vidas, procesos y civilidad, aún campea en nuestra patria, mientras esperamos los primeros rayos de un nuevo día, cuando la verdad florezca. Verdad que se aporte en un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad, o porque finalmente se obre con la gallardía y el valor moral suficiente para reconocer las propias culpas, sin escudarse en la pirotecnia de la palabra o en malhadados pactos de silencio. En los planes de la operación se usaba la expresión, comillas, aniquilamiento del enemigo. Los jueces eran ese enemigo. Por eso es inaceptable que se exalte el heroísmo de este hecho doloroso, porque eso ofende a las víctimas y humilla la memoria de nuestros muertos. Y es que en este palacio se ha querido grabar en piedra los nombres de los juristas, de los magistrados que fallecieron aquí, porque una de las tesis es que financiados por el narcotráfico, lo que se buscaba era interrumpir la discusión que se estaba dando al interior de la sala constitucional de ese momento de la Corte Suprema de Justicia del tema de la extradición. Y ese es un tema muy álgido, el tema judicial, porque uno de los discursos que hacen los magistrados es el tema de los indultos que ya se concedieron. Y alguno de los magistrados señalaba, si bien ya no se puede hacer nada en materia judicial porque ya operaron los indultos, están en firme, sí debe haber una realidad histórica y quienes cometieron estos hechos deben
manifestar la verdad a las víctimas. Y hablando precisamente de esa justicia, Uriel Alberto Amaya es el juez que hace 36 años llamó por primera vez a juicio a la cúpula del M-19. Hoy ese histórico fallo, proferido el 31 de enero de 1989, habla de las múltiples irregularidades que existieron durante la toma y también la retoma del Palacio de Justicia. Aquí su diálogo con Catalina Vargas. Ya quiero empezar preguntándole, ¿usted cómo recoge ese acervo probatorio con el que logra llamar a juicio a toda la cúpula del M-19? Se hizo un análisis de todo el acervo probatorio para tomar las conclusiones que en ese momento correspondían jurídicamente a un llamamiento a juicio que se hizo en relación con la cúpula del M-19 por los delitos que se cometieron con dicha toma, incluyendo una compulsa de copias que se hizo a la jurisdicción competente en su momento, por razón también de las irregularidades que se cometieron en la que se denominó la contratoma por parte del propio ejército. Precisamente hablando de esas irregularidades, ¿qué irregularidades usted pudo detectar a lo largo de esta investigación frente al actuar de los militares en lo que tiene que ver con la retoma? Sí, digamos que hubo dos grandes escenarios de parte de la institucionalidad a través del ejército en ese proceso de recuperación militar. Realmente lo que se detectó desde el punto de vista del análisis judicial fue que lo único que interesaba allí era el proceso militar de recuperación del Palacio de Justicia y de sometimiento a la guerrilla que había tomado el Palacio y a los rehenes. En esa medida hubo un desmedido uso de la fuerza, hubo desapariciones de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, algunas de ellas reconocidas, incluyendo magistrados de las altas cortes, incluso reconocidas a través de los videos que fueron transportados a la Casa del Florero, y después desaparecieron dos guerrilleras que también salieron con vida. Una de ellas logró escapar y terminó en México, la otra desapareció. Personal de la cafetería que seguramente fue tomado como si fueran auxiliares de la guerrilla y que también desaparecieron, más el propio proceso militar de la retoma, que con base en las pruebas técnicas que en ese momento se adelantaron, dictámenes periciales de peritos forenses, expertos en balística, etcétera, se determinó que varias de estas muertes al interior del palacio, incluso de los propios rehenes, se debió al propio fuego de la institucionalidad pública a través de las fuerzas militares. Eso como un gran escenario y por supuesto en la contrapartida las graves delitos que cometieron asociados al supuesto actuar político por parte del M-19, incluida la toma de los rehenes y la puesta de ellos como mecanismos de protección. Varios de ellos fallecieron en manos de la propia guerrilla de las escuadras que se distribuyeron en los distintos pisos, lo cual por supuesto generó un riesgo que finalmente provocó la consecuencia de la muerte de muchos de ellos. ¿Qué fue lo que usted encontró para llegar a esa conclusión de delitos atroces? Fue posible determinar cómo se adelantó, por así decirlo, el operativo táctico por parte de la guerrilla en los diferentes escenarios y pisos del palacio. Y allí se detectó que varios de ellos, además de las muertes que causaron cuando ingresaron a al propio establecimiento, incluido de policías que estaban prestando servicio de vigilancia, celadores, personas ajenas que estaban simplemente de visita, que fueron asesinados por ellos para efectos de inmediatamente acceder al edificio. Además de ello, la propia toma de rehenes, y en varios de los casos se determinó que estando los rehenes protegidos, entre comillas, por la guerrilla desde el punto de vista del actuar táctico de ellos, fueron expuestos para efectos de protegerse ellos mismos, y esa exposición al combate generó sus muertes, y algunos sobrevivieron milagrosamente, lo cual pues generó las situaciones que todos conocemos desde el punto de vista de los más del centenar de muertos que allí ocurrieron por el fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla. Y además desde el punto de vista del tecnicismo jurídico, en ese momento se determinó que hubo una clara violación del derecho internacional humanitario, del derecho a la guerra, que era un régimen normativo vinculante para el actuar de la fuerza pública, y por supuesto en un escenario político, entre comillas, por la propia guerrilla que estaba actuando a nombre de esos supuestos ideales en esa toma del palacio. ¿Qué decirle hoy a las víctimas 40 años después? Ese contraste absurdo
pues que generó las muertes que se dieron, las desapariciones, etcétera, pues claramente no ha sido compensado históricamente, tanto porque las responsabilidades que se determinaron allí al final del día no tuvieron ningún efecto, como por el nudo esclarecimiento de muchas de esas desapariciones que se dieron allí, que hasta la fecha los familiares interesados no tienen respuesta alguna. Por el contrario, cuando ocurre la toma del Palacio de Justicia, las personas que allí estaban involucradas, incluyendo los jueces, no fueron objeto de ese privilegio y de esa distinción desde el punto de vista del interés que debió haber asumido el gobierno para haber garantizado la integridad física en el proceso militar que se dio la retoma y haberlo puesto como un privilegio sobre cualquier situación militar para efectos de haber permitido que no se hubieran dado las situaciones de desapariciones y muertes que allí infortunadamente se dieron. Usted era muy joven para la época, usted solo tenía 28 años. ¿Recibió amenazas en su momento o cuéntenos qué trabas tuvo a lo largo de esta investigación? Desde el punto de vista institucional, tuve todo el respaldo de la rama judicial del poder público. Eso implicó una protección muy importante por efectos de las amenazas constantes que se surtieron en ese momento por todas las razones involucradas y intereses de distinto tipo, incluyendo situaciones riesgosas que se dieron en el propio proceso de la investigación criminal, en la reconstrucción de los hechos, donde testigos fueron amenazados, muchos tuvieron que irse del país, etcétera, etcétera. Hubo un respaldo pleno de la institucionalidad para efectos de lograr esa investigación y llegar a los resultados que se dieron. Por supuesto, con todos los riesgos que en ese momento se generaron, producto, por supuesto, de la investigación misma. Ese como uno de los primeros pasos que se ha hecho para alcanzar la justicia. Rocío, son las 12:56 del mediodía. Seguimos aquí en este cubrimiento especial desde el Palacio de Justicia. Es el tercer Palacio de Justicia ya, ¿no? En la historia. Exacto. Sí. El primero destruido por el Bogotazo, el segundo por la toma del Palacio y este que fue el nuevo. A través de este código QR, Rocío, ustedes pueden ver los maravillosos informes, recordando un poco de memoria histórica que hemos hecho aquí en Noticias Caracol en medio de este especial sobre la toma del Palacio de Justicia. Usted coge su celular, activa la cámara, escanea el código QR y ese código QR lo va a llevar a una lista ya donde están alojados todos los informes a través de nuestras plataformas digitales sobre este cubrimiento 40 años después de la toma del Palacio. Rocío. Es que eso les va a ayudar también a comprender la magnitud y qué fue lo que pasó hace 40 años. Nuestro compañero Juan Jacobo Castellanos ha hablado con un gran protagonista, digamos una persona que se volvió casi el emblema de la retoma del Palacio de Justicia, Alfonso Plazas Vega. Juan Jacobo Castellanos habló con él y hoy habló de lo que fue toda su historia, la condena que pagó y posteriormente la absolución que se emitió aquí en la Corte Suprema de Justicia. Este es su diálogo. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Coronel, arranquemos. ¿Qué pasó ese 6 de noviembre? ¿Usted cómo se entera de lo que estaba ocurriendo en el centro de la capital de Colombia? Yo me desplacé con mis tropas a ocupar lo que en los planes estaba establecido en caso de que hubiera un asalto guerrillero de unas proporciones que superara la capacidad de la policía, que fue lo que sucedió. De modo que cumplimos lo que estaba establecido en los planes y cuando ya estaba en la Plaza de Bolívar le comuniqué a mi general Arias que el dispositivo estaba tomado y él dijo que había que esperar un momento. Esperamos unos minutos que parece que fueron 20 minutos, a mí me parecieron como 3 horas. Y ya dijo, la orden del gobierno nacional es intervenir el Palacio de Justicia, así que proceda. Y ingresamos con los vehículos blindados al Palacio de Justicia, permitimos que las tropas de a pie pudieran ingresar e inició una batalla que duró 28 horas en la cual sencillamente, como estaba la orden del gobierno nacional dada al comandante del ejército, transmitida por el comandante del ejército al general Arias, la tarea era
recuperar el Palacio de Justicia, no retoma. La retoma es un término utilizado, acuñado por el M-19 para poner en igualdad de condiciones al ejército con la guerrilla y para insinuar una mala actuación del ejército. Una retoma supone que no había consulta con el gobierno, sino una decisión e iniciativa propia de los militares, lo cual no fue así. Se cumplieron las tareas de recuperar el Palacio de Justicia, rescatar rehenes, rescatamos por lo menos 260 personas con vida de manos de los terroristas y se mantuvo el Estado de Derecho, que hoy en día, a pesar de su precariedad, sigue siendo Estado de Derecho. En los hechos del Palacio de Justicia nosotros contamos con el apoyo militar de los Estados Unidos de América. Estados Unidos nos apoyó con explosivos y los envió desde de Fort Clayton, que era en la zona del canal, donde estaba el Comando Sur de los Estados Unidos. En un avión militar nos mandó los explosivos. Es decir, tuvimos el apoyo de los Estados Unidos. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? Usted, el comandante de la caballería, tenía a disposición los tanques Cascabel. ¿Por qué deciden entrar con los tanques? Nosotros utilizamos los carros de combate porque son las de la dotación de la Escuela de Caballería y la orden fue utilizar la Escuela de Caballería, pues obviamente con su dotación. Esa es la sencilla razón. Que eso lo planearon Pablo Escobar con los miembros del M-19, planearon el asalto al Palacio de Justicia. Decidieron asaltar el Palacio de Justicia porque sencillamente querían acabar con la extradición. El propósito específico era acabar con la extradición. ¿Qué pasaba ese día? El día 6 de noviembre. El día 6 de noviembre se iba a decidir la exequibilidad del tratado de extradición firmado entre Colombia y los Estados Unidos. Claramente, la sala constitucional, no existía la Corte Constitucional en ese entonces. Los temas constitucionales se resolvían al interior de la Corte Suprema de Justicia en la sala constitucional. Y los miembros de la sala constitucional eran unos magistrados sencillamente incorruptibles y las personas más preparadas, los maestros más grandes que ha tenido la justicia colombiana en muchos años. El magistrado Manuel Gaona Cruz al frente de esa sala. Él era el presidente de esa sala constitucional, Manuel Gaona Cruz. Estaba Ricardo Medina Moyano, estaba Carlos Medellín Forero y estaba Alfonso Patiño Rosselli. Los bandidos en los planes para asalto al Palacio de Justicia le pusieron el nombre a esos 4 magistrados de la Sala Constitucional, los llamaban los rehenes fundamentales. De modo que el tema del asalto al Palacio de Justicia fue un asalto del narcotráfico para acabar con la extradición y conseguir que Colombia se convirtiera en un narcoestado. Por favor, que cese el fuego inmediatamente. Divulgue ante la opinión pública inmediatamente. Sobre las 4 de la tarde de ese 6 de noviembre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, pidió por radio para que el presidente Betancur diera la orden de detener el fuego. ¿Ustedes que estaban en medio de la operación, conocieron ese mensaje? Pues claro que no, porque nosotros estamos cumpliendo las órdenes desde el punto de vista militar. Nosotros no teníamos capacidad de negociación, los militares no tienen por qué estar negociando, porque los militares esperan que la decisión política llegue. Quienes tenían que tomar esa decisión eran precisamente el gobierno del presidente Belisario Betancur. Belisario Betancur hizo un consejo de ministros, eso está en todos los procesos, es histórico. En ese Consejo de Ministros, todos los ministros pidieron la intervención de la fuerza pública, no se habló en ningún momento de negociar, porque como lo dijo Belisario Betancur en el discurso, en su alocución presidencial, al término de los hechos del Palacio de Justicia, para ellos negociar era entregar el poder a los narcotraficantes. Coronel, ¿quiénes incendiaron el palacio? ¿Para qué lo incendiaron?
El incendio del Palacio de Justicia viene desde el mismo momento en que planearon la operación del Palacio, porque el señor Pablo Escobar le ofreció al M-19 $2 millones para apoyar económicamente el asalto al Palacio de Justicia. Había que comprar municiones, había que comprar máscaras de protección antigas, había que fabricar unas bombas Clinton, había que conseguir armamento. $2 millones para el asalto al Palacio de Justicia. Y dijo, pero le voy a dar $1 millón más si ustedes me queman los expedientes de narcotráfico. La información que está también en las investigaciones es que amarraron a la gente. Y entre ellos había varios magistrados. De modo que el incendio carbonizó a las personas del cuarto piso. Coronel, el 10 de junio del 2010 usted fue condenado a 30 años de prisión por desaparición forzada. ¿Qué significó esto para la vida de un militar como usted, para su familia, para sus hijos? Esa sanción tiene dos connotaciones igualmente graves. Una, a título personal, usted se imagina lo que siente un hijo cuando a su padre lo condenan por un delito que no cometió y lo condenan a 30 años de prisión. Usted sabe lo que puede sentir la esposa. Yo le voy a contar una cosa. Mi esposa Tania, durante mi detención, lloraba todos los días. Yo no sé cómo no se murió. A ella la reivindicó primero el nacimiento de nuestro primer nieto. Eso fue una nueva vida para nosotros, una razón. Una razón para seguir luchando. Y la otra es a nivel nacional. Perdóneme, usted sabe lo que sintió cada uno de los miembros de las fuerzas militares, particularmente el ejército que me conocía. Personas que sabían cuál era mi comportamiento, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Y decían, pero ¿cómo este hombre que ha sido recto en toda su actuación le meten esta mentira y lo condenan? ¿Por qué no le abrieron investigación a los 5 comandantes que teníamos tropas en los hechos del Palacio de Justicia? Escuela de Artillería, Batallón Guardia Presidencial, Contraguerrillas. ¿Por qué me la abrieron a mí? Por mi labor en la dirección de estupefacientes. Es una venganza. Coronel, a propósito de esa primera instancia, ¿cuál es su versión de lo que ocurrió con Carlos Augusto Rodríguez e Irma Franco, cuya desaparición se le endilgan a usted? Más exactamente, perdóname, voy a leer aquí lo que dice la Corte. Dice, si el Estado colombiano reconoce que estas víctimas fueron torturadas mientras se encontraban bajo la custodia de agentes estatales, no puede aplicarse a Plazas Vega, porque ni Carlos Rodríguez ni Irma Franco estuvieron bajo su custodia. A lo sumo cumplió con la instrucción de coordinar el traslado de rehenes a la Casa del Florero, de modo que descartan la posibilidad. Y más adelante en la página 350 dice, el citado instrumento no compromete la responsabilidad penal del coronel Plazas Vega en la desaparición de Carlos Rodríguez e Irma Franco. Basta leer con detenimiento su contenido para comprender que nada se dice sobre el particular. Y encontré una pieza del proceso en donde un suboficial relataba la forma como habían como había llegado viva al comando de inteligencia, al COICI, Irma Franco. Y coincidía con la declaración de una persona que la tuvo en la Casa del Florero. Yo no manejaba la Casa del Florero, eso lo manejaba el 2 de la brigada. Pero había una declaración de un soldado y estaba la declaración de un vigilante de la Casa del Florero que informaba que la habían sacado vivo, que la habían unos detectives. La Escuela de Caballería no tenía detectives, yo no tenía gente de inteligencia ni cosas de esas. Unos detectives la sacaron, la subieron a un campero y se la llevaron. Y el suboficial cuenta entonces, y eso está en el proceso, que llegó al COICI y que en el COICI la interrogaron y la mataron. Se dispuso la libertad inmediata del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Coronel Plazas, el 16 de diciembre del 2015, después de 8 años de cárcel,
La Corte Suprema de Justicia aseguró que no había pruebas contra usted y tumbó su condena. Usted lleva prácticamente la mitad de su vida defendiéndose por lo que ocurrió en noviembre del 85 en el Palacio de Justicia. ¿Ha valido la pena? Ha valido la pena porque otro sería el destino de Colombia si no se hubiera mantenido el Estado de Derecho. Otro sería el destino. Sería otra Cuba. Colombia sería otra Cuba. 40 años después, coronel Plazas, del Holocausto, ¿cree que pudo haber algún error del ejército en la recuperación del palacio? Yo digo que en el tema del Palacio de Justicia, para contestar tu pregunta, la actuación del ejército es un caracol blanco con una pequeña manchita que son los errores cometidos por la inteligencia militar. Creo que los miembros de la inteligencia militar hicieron cosas indebidas. Me parece a mí que lo que se está diciendo y lo que hay en las sanciones que hay en este momento contra algunos miembros de la inteligencia militar, pues sencillamente establecen que ellos no obraron como deberían obrar. Es una parte que hay que dejar a un lado y ese es el punto negro de todo esto. El primero de los errores cometidos por la inteligencia militar y nacional es no haber descubierto a tiempo el asalto que venía en camino. Revelador testimonio. Lo que ustedes ven en pantalla es el Palacio de Justicia, que hace 40 años ya tenía cicatrices. Se veía, cualquiera que pasara, veía era un Palacio de Justicia incinerado con un roquetazo ya en su fachada. Hoy su cara es otra y hoy la justicia conmemora a las personas, a las víctimas que cayeron aquí dentro del Palacio de Justicia. Y donde nosotros nos encontramos, Rocío, tal vez ese corredor icónico, este pasillo icónico de la retoma del Palacio. Digo icónico, ¿por qué? Porque es donde se produce esa imagen allí por la puerta principal de la entrada de la tanqueta hacia las 5 de la tarde, donde empieza oficialmente la retoma por parte de la fuerza pública. En 1988, Rocío, fue lanzada la novela Noches de Humo, escrita por la periodista Olga Bear, y su contenido pues se convirtió en un documento de investigación y un texto obligatorio para conocer mucho más sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia. María Alejandra Villamizar habló con la autora de este libro. ¿Realmente sí hay tantas preguntas sin resolver, Olga, o está todo bastante documentado, bastante probado, e insistimos en unas preguntas porque hay secretos? ¿Son preguntas sin responder o son secretos? Yo creo que son ambas cosas. Por un lado, creo que ningún hecho en Colombia se ha investigado tanto como la toma y retoma del Palacio de Justicia. Desde el punto de vista forense, por ejemplo, ha habido diversas etapas. Primero hubo una primera etapa en donde se configuró una verdad oficial. Esa verdad oficial terminó totalmente desbaratada y derrumbada. Creería yo, y eso es efecto también de la nueva Constitución, más o menos como 5, 6, 7 años después, cuando comenzaron a surgir toda una serie de herramientas que nos permitían investigar más. En esa época, digamos, lo que va del 85 al 90, fue una época muy difícil para el país, se gestó el paramilitarismo, había todavía una influencia dura de las posturas de la Guerra Fría, por ejemplo, para los militares. No había un compromiso con la verdad. También otra de las cosas que es relevante en esta situación es que la mayoría, yo diría que prácticamente todos los implicados en la toma del Palacio de Justicia murieron, ya fuera porque estuvieran adentro del palacio o porque posteriormente quienes dieron las órdenes también murieron. Ahí hay una parte de verdad que quedó en stand-by. Y en ese sentido, la reconciliación al lado específicamente de este proceso judicial que vino después del hecho, significa entonces que si hay voluntad de unos y de otros en algún momento de pedir perdón,
no se pasa la página, porque falta verdad. Falta verdad, claro, es porque falta verdad. Es porque falta verdad y también porque ha habido mucha manipulación de la verdad. Hay hechos específicos que podríamos mencionar, el incendio, si Pablo Escobar financió, todo eso yo lo he investigado mucho. Y hay un documento grandote, muy importante, que es como una especie de comisión de la verdad que creó la Corte Suprema de Justicia y allí se establece, por ejemplo, que no se puede comprobar que Pablo Escobar financió, que no se puede comprobar que el incendio fue provocado intencionalmente por alguna de las partes. O sea, se menciona que era una carcasa de madera llena de textos y de libros y de papel, y que en el fragor de esto, cualquier bomba, cualquier elemento explosivo inició el incendio, ¿sí? Pero hoy en día, incluso rumores, alguna de las víctimas o alguno de los que logró salir, es que yo escuché que decían tal cosa. Si yo escuché no es suficiente para decir eso está probado. Y eso es lo que nos está pasando. Es una intencionalidad política hoy, en el 2025, en esta época preelectoral, señalar responsabilidades de un lado y del otro en función de que eso pueda mover el voto. Y ahí ha habido, me parece, excesos de ambos lados, como en algún momento sacar los símbolos y exhibirlos, y las víctimas se ofenden por eso con toda la razón. Pero de lado y lado es utilizar de una manera, yo diría que politiquera, un episodio de nuestra historia tan doloroso y que nos debe dejar tantas lecciones. Y resulta que allí yo no veo esas lecciones aprendidas. Usted mencionaba que nadie salió, o que ya todos los del M-19 están muertos hoy, pero Clara Elena Enciso es protagonista de su libro, pero además, pues una historia que hoy cobra una importancia en el relato, y es su propio testimonio. ¿Quién era y cómo fue ese encuentro con ella como testigo, la única del M-19 que salió del Palacio de Justicia a contar su versión, en principio queriendo como que fuera una versión oficial del M, y que luego obviamente en la investigación se queda en lo que es Noches de Humo, que digamos desmenuza muy claramente toda esa historia? Clara Elena Enciso era una joven enamorada de uno de los comandantes del M-19, Guillermo Elvencio Ruiz, que era uno de los que iba a liderar esa toma. Ella entró en parte por algún tipo de compromiso militante, pero principalmente porque ella se había prometido con su novio no volver a separarse. O sea, ella entró al Palacio de Justicia por amor. Y yo digo que esa es una de las fallas que tuvo el M-19 en la toma. Después, en un libro reciente mío, que acaba de ser publicado, Los Invisibles del M-19, alguno de estos invisibles dice, es que nosotros, los que éramos operativos, los que sabíamos hacer operaciones militares, no fuimos convocados. No sé si el resultado hubiera sido diferente, pero ¿quiénes entraron? Los abogados, las novias, en buena parte, y un grupo de operativos de Bogotá, es cierto que entró, pero este miembro del M-19 me decía, han debido habernos convocado a los que sabíamos operar, a los que podíamos aguantar una arremetida militar. ¿Qué era el M-19? ¿Qué ha sido el M-19 para este país? Bueno, yo creo que el M-19, para decirlo de una manera lo más breve posible, en la época en que hizo la guerra, el M-19 mostró que había un país urbano. O sea, sacó el conflicto de los territorios aislados del país y mostró que había un conflicto urbano, que estaba ahí latente. Había tenido algunos episodios como el paro cívico nacional de López Miquelsen en el año 77, si no me equivoco, pero realmente era un país muy desigual, y yo creo que emergió como una nueva visión sobre lo que eran nuestras ciudades y la desigualdad en las ciudades. Olga, muchas gracias por esta conversación. Con mucho gusto.
Rocío, hablando precisamente de eso que mencionaba Olga Bear, de la Comisión de la Verdad, acá hay una verdad que se ha ido construyendo desde distintas partes, desde distintas caras, desde distintos testimonios. Inclusive en ese informe que tiene un poco más de 100 páginas, 111 páginas, dice la Comisión de la Verdad, hubo un manejo procesal inadecuado y doloso de la escena, donde las autoridades militares lavaron cuerpos y destruyeron pruebas, dificultando la identificación de cadáveres y la investigación judicial, entre tantas afirmaciones que hizo ese grupo de expertos de la comisión. Es que recordemos que la situación en ese momento también era en ese fatídico baño cuando incluso las personas que murieron en el cuarto piso fueron llevadas al primer piso. Ahí se perdió parte de la historia. Pero en este recorrido que hemos hecho para tratar de reconstruir lo ocurrido, hemos hablado con las víctimas, con las personas del área militar, pero vamos a ir a una parte en la que muchos quieren escuchar, el tema del M-19. ¿Qué dicen las personas del M-19, los exmilitantes de esa organización frente a lo ocurrido acá? Porque muchas personas están pidiendo que digan la verdad. Si bien en este momento pueden decir que es un error, están clamando las víctimas y la justicia en pleno que se respondan muchas preguntas que están en este momento en el aire. Todos los líderes del M-19 que participaron en la toma del Palacio de Justicia murieron, pero otros comandantes de la organización, 40 años después, siguen con vida. Eso nunca ha debido de suceder. Fue un acto de locura por parte del M-19. Yo creo que nadie puede reivindicar ese hecho como un hecho importante del conflicto o de la confrontación armada en Colombia. Es un despropósito total con la institucionalidad democrática del país. Creo que hubo dos grandes errores. La toma y estudiando libros veo que hubo errores, digamos, militares profundos. Pero la retoma fue 100 veces un error mucho más grande. 5 años antes de la toma del Palacio, Rosenberg Pavón había liderado la toma a la Embajada de República Dominicana, uno de los actos del M-19 más recordados en la historia. ¿Pero sabía de lo que iba a ocurrir ese 6 de noviembre de 1985? Unos compañeros que estaban con el radio prendido nos informaron que había una operación militar de la organización en Bogotá. Y pues nos dio mucha alegría, pero seguimos la marcha y entonces la marcha va en silencio. Entonces no volvimos a oír nada hasta por la noche que llegamos a un punto a descansar. Nosotros íbamos hacia la toma de Urrao. ¿Pero por qué, si hacían parte de la cúpula del M-19, no sabían de la toma del Palacio? Por ser el M-19 una organización clandestina, tenía una estructura rigurosamente compartimentada. O sea que operaciones militares como la que sucedió lamentablemente en el Palacio de Justicia no era de conocimiento sino de las personas que integraban el comando que iba a participar y tal vez el máximo comandante de la organización, que en ese momento era Álvaro Fayad. Evert Bustamante manejaba las relaciones internacionales de la organización. Reconoce que la toma del Palacio fue para él una muy mala noticia. Para mí fue terriblemente impactante porque yo soy abogado de la Universidad Externada de Colombia. Y por las noticias me enteré que dentro de los rehenes estaba el doctor Reyes Echandía, que había sido mi profesor de Derecho Penal, el doctor Gaona Cruz, que había sido mi profesor de Derecho Constitucional, el doctor Carlos Medellín, que había sido el presidente de mi tesis de grado, el doctor Mario Calderón, con quien aprendí técnica jurídica en Derecho Penal. Eso para mí fue terrible. Y del otro lado, pues había personas como Andrés Alvarales, que hacían parte del comando que se tomó el Palacio y que era un líder del sector obrero muy importante. Él era abogado, un gran laboralista, pero para mí fue terrible,
Años después de la toma, Rosenberg Pavón se enteró por qué su nombre fue descartado para liderar la toma del Palacio de Justicia, así como 5 años atrás comandó la toma de la Embajada de República Dominicana. Precisamente no te tuvimos en cuenta. ¿Por qué? Pues porque se sabía que tú eras un dialogante por naturaleza y posiblemente el ejército no quería dialogar porque había aprendido de la toma de la embajada que por haber dialogado en cierto sentido, ¿cierto? Nosotros tuvimos una audiencia mundial. En este diálogo con Rosenberg Pavón aprovechamos para preguntarle si recuerda ese segundo indulto que le concedió el país en 1992, impulsado por Álvaro Uribe, para librarlo a él y a otros 8 líderes del M-19 de una nueva orden de captura por los hechos del Holocausto. Hubo un juez que decidió reabrir el caso, se interesó en saber exactamente qué había ocurrido y ese juez emite casi que un llamado a juicio contra varios integrantes de la cúpula del M-19. Entre esos aparece el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, y aparece, según él, también su nombre, Rosenberg Pavón. Y es allí cuando les conceden a ustedes casi que un segundo indulto, paradójicamente, siendo el ponente de la ley que lo hizo Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted recuerda ese episodio? Honestamente no, pero lo importante es estudiar la historia y le recomiendo al doctor Medellín que estudie toda la historia. Son 89 guerras, 88 procesos de paz. Quien sí recuerda el episodio es Eber Bustamante, que en esa época era compañero de Álvaro Uribe en el Senado. Una juez de lo que se llamaba en ese momento juez sin rostro, revivió el proceso con sus razones jurídicas, pero obviamente a escasamente un año de haberse firmado el acuerdo de paz, de haber soportado también la muerte en un terrible magnicidio de Carlos Pizarro, que era la figura más reconocida del M-19 cuando estaba en la campaña para la presidencia de la República. Y después de haberse logrado una de las cosas más importantes para el país, que era la adopción de la Constitución del 91, pues en ese momento el país consideraba que eso no contribuía al proceso de reconciliación. Uno de los nombres que apareció en esa nueva orden de captura fue el de Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia. Bustamante nos recuerda qué estaba pasando con él en la época de la toma del Palacio de Justicia. En esa época estaba de moda promover los barrios de invasión. Entre otras cosas, hubo gente que se enriqueció con la promoción de los barrios de invasión, porque era llevar gente que necesitaba vivienda y después creaban unas cooperativas y empezaban a recaudar recursos. Gustavo Petro promovió una toma de esa naturaleza que se llamó Bolívar 83 en Zipaquirá, porque yo soy de allá, fui concejal en 6 oportunidades, fui alcalde, conozco muy bien el tema. A él lo detienen porque en una reunión en ese barrio, en el año 1985, la policía hace un allanamiento y encuentra un revólver de finales del siglo XIX sin salvoconducto. Pero él, como era concejal, creía que tenía inmunidad y dice: yo me hago responsable. Y estábamos en estado de sitio y obviamente lo juzga la autoridad penal militar y lo condenan a 18 meses, creo que, de cárcel, y lo mandan a Bucaramanga. Él sale de la cárcel en el año 1987. Total que él no participó ni para bien ni para mal en los hechos de la guerra o de la paz del M-19. Y es que hoy, 40 años después del Holocausto y 35 después de la desmovilización del grupo que lo lideró, el hoy presidente Petro ha revivido los símbolos del M-19, estos que han resultado incómodos para las víctimas y para la sociedad que hace décadas los perdonó. En vez de reabrir heridas, meter los dedos en la llaga, de echarle sal a las heridas, por ahí no se cicatriza. Es mucho mejor un acuerdo que se cumpla. Las víctimas tienen razón en ese reclamo.
Si hay algo grave de parte del presidente es que revive los hechos por la parte más dolorosa, que es aumentar la revictimización de quienes padecieron el dolor de la muerte de sus familiares. Eso es más grave, porque es el presidente de la República que, de acuerdo con la Constitución, encarna la unidad de la nación. Es que él está obligado a eso. No es un problema ideológico, no es un problema político, es un problema de una obligación constitucional que el presidente está incumpliendo, digamos, con absoluta conciencia de que está dañando la reconciliación que se logró en la Constitución del 91. Y aunque efectivamente la sociedad los perdonó, hay heridas que no cicatrizan. Cada año pido perdón, aunque no participé ni en la autoría intelectual ni material de los hechos, pero sí pertenecía al M-19, que era una organización armada y que fue la responsable de esa toma. Como parte de los actos conmemorativos de estos 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, esta noche continuará el mapping, que es la proyección de imágenes de lo que fue el Holocausto del Palacio de Justicia, también la dignificación de la memoria de las personas asesinadas y también un mensaje de esperanza. Será esta noche, 7, 8 y 9 de la noche, y también el día de mañana se dará esta proyección. Para que se hable de la toma del Palacio de Justicia, que es el protagonista, la frase protagonista de ese mapping. Nosotros nos vamos a despedir con esta imagen. Diferentes familiares precisamente han querido dejar un recuerdo en esa ofrenda floral, la imagen precisamente de las víctimas del Palacio, de la toma del Palacio de Justicia. Y también una de las frases, quiero despedir, que se ha pronunciado en este acto conmemorativo. Han dicho: Rocío, los magistrados y jueces de hoy y los que vengan en el futuro no puedan ser menores a los que ofrendaron la vida hace 40 años. Gracias por continuar con nosotros. En cuestión de minutos, un juez decidirá si envía o no a la cárcel a Juan Carlos Suárez, el joven señalado de participar en el homicidio de Jaime Esteban Moreno. Tatiana Sanabria, en estas últimas horas se conocieron elementos claves de la investigación. Cuéntenos de qué se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, son dos videos determinantes. Uno de ellos fue grabado segundos antes de la brutal golpiza de la que fue víctima Jaime Esteban Moreno. En ese video se alcanza a escuchar cómo él le pide a Juan Carlos Suárez que por favor detenga la agresión en su contra, a lo que este hizo caso omiso. Pero el otro video que se conoce es en torno a Ricardo González, el joven de 23 años de edad que quedó registrado en esos videos de cámaras de seguridad, vestido de negro con un disfraz de orejas de conejo. Lo que dicen estas grabaciones es que horas después de participar en la brutal agresión, llegó a su punto de trabajo en el centro de Bogotá como si nada hubiese pasado. Aquí los detalles. Esta fue la súplica que hicieron Jaime Esteban Moreno y su acompañante a Juan Carlos Suárez, justo en el momento en el que era atacado brutalmente. Este video, grabado por uno de los testigos entrevistados por el CTI de la Fiscalía, corresponde a los primeros segundos cuando Jaime Esteban, aún con vida, trataba sin éxito de librarse de la agresión. La grabación comienza mostrando detalles que las cámaras de seguridad no captaron en video. Aquí se ve una calle vacía. Sin embargo, en esta imagen en realidad denota varias personas presentes, entre ellas un reciclador que pasa con su carreta, un vigilante que observa desde la distancia, un hombre y una mujer que caminan junto a la acera y de fondo algunas risas. Sin embargo, nadie interviene. Jaime Esteban y su amigo alzan las manos, un gesto claro de rendición, dejando ver que no tenían intenciones de pelear. Pese a esta señal, no logró detener lo que venía después. El hoy capturado se abalanza sobre la víctima mientras una voz en el fondo los incita.
Quien graba hace zoom a la cámara y en ese breve instante se alcanza a ver al hombre vestido de negro con orejas de conejo y a una mujer disfrazada con prendas azules. Su amigo, como puede, intenta apartar a Juan Carlos Suárez y cuando por fin lo consigue, sin darse cuenta y aprovechando que estaba de espaldas a su amigo caído, el hombre de negro ataca a Jaime Esteban por detrás, rápido, a traición, sin darle tiempo de reaccionar. Otro video revelado en las últimas horas deja ver a Ricardo González, el hombre con orejas de conejo que ataca a Jaime Esteban horas después en el sector de San Victorino, a las 9:38 de la mañana del 1 de noviembre, es decir, 30 horas después del ataque a Jaime Esteban Moreno y 14 después de que fue declarado muerto por los médicos. El hoy prófugo era conocido en el sector y llegó al puesto de venta de perros en el que trabajaba. Él llegó como a las 9:30 de la mañana, pues él me comentó pues que ya tenía por ahí un problema, pues él tuvo unas reacciones que se agarró a pelear, él vino raspado el codo, él se lo raspado en el codo y tenía raspado los dedos también. González es oriundo de Cartagena y tiene 23 años. Según esta hoja de vida y de acuerdo con sus conocidos, vivía en un barrio muy cerca a San Victorino, en el centro de la ciudad. Todos estos videos y testimonios y documentos están siendo analizados por la Fiscalía. De otro lado, se conoció que la Fiscalía no descarta vincular penalmente a esa mujer que habría sido determinadora en el ataque, esa mujer que dio la instrucción de golpear fuertemente a Jaime Esteban Moreno. Asimismo, hoy, en medio de la audiencia, la defensa de Juan Carlos Suárez le solicitó al juez que lo deje de defenderse en libertad, teniendo en cuenta que su interés nunca o su intención nunca fue de asesinarlo. Escuchemos. E incluso se llega a declarar, como lo hará la defensa ahora, que los golpes no eran duros y los testigos llegan a decir también que lo golpeaban. Ahora bien, claro, esta persona feneció, pero entonces la pregunta es, ¿realmente está acreditado en el dictamen médico legal que concluye que el deceso se produjo como consecuencia de la golpiza? Hay que recordar que en los elementos de prueba de la Fiscalía está ese dictamen de medicina legal y la historia clínica en donde se detalla los fuertes golpes que sufrió la víctima tanto en su cabeza como en el tórax. Adicionalmente, la defensa dice que Juan Carlos Suárez, el que está detenido, es un excelente estudiante y que además es el proveedor de su hogar. Escuchemos. El puntaje, una mención del colegio y de la Alcaldía Mayor de Bogotá como el mejor ICFES del año 2016, lo cual lo hizo beneficiario de los programas de becas de Serpilopego y del Gobierno Nacional. Constancias, un carnet del lugar donde labora y una certificación donde están dándole una felicitación por la labor desempeñada. Está con esa beca gracias a sus notas académicas y a su condición de población vulnerable, su señoría. Vive con su señora madre, con su abuela mayor de edad y con sus ingresos dentro del call center, colabora activamente dentro de la manutención de ese hogar en ese apartamento que viven en el sur de la ciudad. Se tenía previsto que a las 2 de la tarde se reanudara esta diligencia para conocer si este hombre será enviado a la cárcel o no. Sin embargo, acaban de informar que ha sido nuevamente suspendida y se reanuda hasta el próximo 12 de noviembre, 9 de la mañana. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2 de la tarde, 11 minutos. A esta hora ya se reporta normalidad en la avenida El Dorado, luego de que en horas de la mañana un grupo de manifestantes bloqueara el paso. César Chaparro se encuentra en ese punto de Bogotá. ¿Cómo está la movilidad, César? Alejandra, televidente, buenas tardes. Durante casi 3 horas estuvo bloqueada este carril, uno de los más importantes que conduce por la calle 26 hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, debido a un grupo de al menos 200 personas, en ellos integrantes, empleados de la DIAN, funcionarios de la DIAN, que bloquearon de manera
completa esta vía, lo que generó un inmenso trancón, no solamente por este carril de la calle 26, sino también los dos carriles que cruzan en la calle 26, como es la avenida Ciudad de Cali, un trancón de casi más o menos unas 10 cuadras. El único que estaba funcionando era el carril central de la calle 26 que conduce hacia el aeropuerto, aunque de manera muy lenta. Pasadas las casi 3 horas hicieron un acuerdo con las autoridades para que después de una manifestación prolongada levantaran este bloqueo, se levantaron, digamos, las pancartas, las personas que estaban allí se hicieron hacia un lado y normalizaron la vía, normalizaron también el tráfico, aunque ya no hay bloqueo. Ustedes ven que aún persiste el trancón, un trancón que va más o menos hasta después del puente de la avenida Ciudad de Cali con la calle 26. Los voy a dejar con estas imágenes, un trancón bastante importante hacia El Dorado, es decir, que las personas que van a salir de viaje, que intentan tomar vuelos hacia mediante el aeropuerto El Dorado de Bogotá, pueden salir con anticipación porque el trancón es bastante grande. El desafío del siglo XXI sigue sorprendiéndonos, esta vez por la drástica decisión de expulsar a una de las concursantes que estaba dentro de los 8 semifinalistas. Un capítulo de eliminación y muchas lágrimas. Día 60. Un nuevo capítulo de esta competencia y todo inició diferente. Los participantes volvieron a su casa a compartir con su familia. Andrea Serna sorprendió desde Cartagena. La fantástica. Y llegó una expulsión. Hemos confirmado que una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa: la confidencialidad. Esto porque una persona cercana a un participante tuvo información de la competencia que era privada y además buscaba divulgarla a cambio de dinero. Katiuska, me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este desafío ha terminado. Katiuska, ¿qué pasó? Una persona muy cercana a mí, casi que familia se podría decir, me utilizó, me preguntaba cosas de forma, entre comillas, inocente, y yo de forma inocente pues respondía normal y utilicé esa información para venderla sin mi consentimiento, sin mi autorización y sin yo saberlo. Yo me enteré prácticamente por el programa, ni siquiera por esa persona. Por eso todavía no tengo claridad muy bien de todo lo que pasó, porque yo de esa persona no quiero absolutamente nada, no quiero que esté en mi vida, por más importante que haya sido. Una salida difícil para todos y mostró que en el desafío la dicha dura poco. Aunque estaban en sus casas, la competencia sigue y volvieron al juego. Sin embargo, esta vez desde Cartagena. Un capítulo diferente con el regreso de Valkyria y Kevin, quienes buscaron en San Basilio de Palenque un nuevo integrante para su equipo. Una persona que ahora estará en competencia con ellos en el desafío y escribirá una nueva historia esta noche. Más de 800 vuelos han sido cancelados hoy en Estados Unidos como consecuencia de la reducción en operaciones por parte del gobierno por la falta de controladores aéreos. Esto en medio del cierre del gobierno federal. Juan Camilo Merlano, ¿hay vuelos internacionales afectados? Hola. Alejandra, el gobierno federal dice que no, que el impacto de las medidas adoptadas solamente será para vuelos locales, vuelos nacionales, y eso lo evidenciamos aquí en el Aeropuerto Nacional de Washington, el Ronald Reagan, que únicamente opera vuelos nacionales. Y por ejemplo aquí, a esta hora, hay 5 vuelos que han sido cancelados y 61 retrasos. Es fundamentalmente la principal afectación que se está viendo a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Retrasos en múltiples vuelos. De hecho, a nivel nacional, las cancelaciones, según la cifra más reciente, alcanzan los 860 vuelos cancelados, pero el temor es que esa cifra aumente exponencialmente para el final del día. Cancelaciones, retrasos y viajeros varados. Ese es el panorama hoy en unos 40 aeropuertos en los Estados Unidos por la entrada en vigor de la reducción en las operaciones ordenada por el gobierno federal. Ya son cientos de vuelos cancelados y más de 1.500 retrasos. Una contingencia que hasta ahora solo afecta
a vuelos nacionales. Los vuelos internacionales no van a ser impactados. Hay una razón. Tenemos tratados internacionales y nos regimos por ellos. Pero mientras los aeropuertos están llenos de gente con vuelos retrasados, el cielo de Estados Unidos luce así, de acuerdo a la plataforma Flightradar. Se ve un tráfico aéreo reducido, particularmente en el área del centro del país. En los alrededores de Chicago, donde el aeropuerto internacional O'Hare es el que más cancelaciones ha presentado. Pero en la lista también ha habido decenas de vuelos cancelados en aeropuertos como el de Denver, Houston, Detroit. La razón de la contingencia es política. Republicanos y demócratas en el Congreso no logran ponerse de acuerdo para aprobar una extensión presupuestal que le permita al gobierno liberar recursos para pagarle el salario a los controladores aéreos. Muchos están yendo a trabajar sin recibir pago, pero según el Departamento de Transporte están cortos en al menos unos 3.500 controladores en el país. El cierre del gobierno ya completa 38 días. Los viajeros piden que haya acuerdo. Espero que los republicanos entren en razón y negocien con los demócratas para reabrir el gobierno y que pongan fin a todas sus tonterías y a su horrible crueldad hacia la gente. El gobierno debe reabrir. Esto es un tiempo horriblemente largo para mantenerlo cerrado. Por lo pronto no hay un acuerdo ni claridad de cuándo los senadores logren aprobar una resolución para reabrir el gobierno. Ustedes ven hasta ahora el estado de los vuelos aquí en el Aeropuerto Nacional de Ronald Reagan en Washington. Chicago es el aeropuerto que más cancelaciones y más retrasos presenta hasta este momento. De hecho, son alrededor de 40 vuelos cancelados. Eso se ve evidenciado aquí con los retrasos y ya la cancelación. Aquellos aviones que se dirigen al Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, pero también ocurre lo propio, por ejemplo, en Detroit, que es la segunda terminal más afectada. Aquí pueden ver el panel. Fundamentalmente son retrasos, 61 retrasos que se están presentando, 5 cancelaciones y todo esto consecuencia del cierre del gobierno federal. Ahora, en estos momentos republicanos y demócratas se encuentran en medio de negociaciones, están en el Congreso, pero no hay claridad de que vayan a poder llegar a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo, se irán a sus territorios, a sus casas durante el fin de semana. Muchos de ellos tendrán que pasar por este aeropuerto. Veremos qué pasa en esas terminales aéreas. Juan Camilo, gracias. Y Donald Trump se sumó a una victoria en el Congreso para continuar con su operación antinarcóticos en nuestra región, mientras que su despliegue continúa por el Caribe, aunque uno de sus contingentes sufrió un retraso en su llegada. La llegada de uno de los portaaviones más grandes del mundo al Mar Caribe se ha retrasado. El U.S. Gerald R. Ford se ha mantenido casi estático durante los últimos días luego de cruzar el estrecho de Gibraltar en su recorrido desde Medio Oriente, como se puede ver en este rastreador naval. No obstante, la Armada estadounidense publicó estas imágenes en las que se puede ver ejercicios militares en el portaaviones. También se abastecieron de combustible. Movimientos que no han pasado desapercibidos para el régimen venezolano. 14 semanas de amenaza. Que los gringos, que tienen 15 barcos, que tienen 2.600 misiles, que tienen 100 aviones, que ahora viene el avión más grande, ¿cómo se llama? El portaaviones más grande del mundo llamado General Ford. Que los gringos hagan lo que les dé la gana. Nosotros somos imperturbables y nadie nos va a sacar del camino de producir, trabajar, construir, de la democracia directa y verdadera y de la paz perpetua, bendecida y sagrada de Venezuela. El pasado 24 de octubre, el secretario de Guerra Pete Hegseth ordenó el despliegue del Gerald Ford en el Mar Caribe. Su llegada a la región aún es incierta, pero utilizar este poderoso portaaviones en una operación contra el narcotráfico levanta las sospechas sobre si Trump va detrás de Nicolás Maduro. Entre tanto, el despliegue militar continúa en el Caribe y el comandante del Comando Sur visitó el buque anfibio USS Iwo Jima y le recordó a los Marines que las operaciones contra el tráfico ilícito de drogas se mantiene firme. Además, el secretario de Guerra celebró el más reciente ataque a una embarcación en el Mar Caribe que presuntamente transportaba drogas. Mientras que Donald Trump obtuvo una victoria en el Congreso, fue rechazada una resolución que buscaba limitar los ataques en contra de narcotraficantes en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, con 51 votos en contra y 41 a favor.
Buscaban obligar a la administración Trump a pedir autorización en el Congreso para atacar militarmente en Venezuela, pero ya no tendrán que hacerlo. 2:32 minutos y mucha atención porque la primera sala del Supremo de Brasil obtuvo mayoría para confirmar la pena de 27 años de cárcel en contra del expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado, con lo que rechaza las últimas apelaciones del exmandatario. La defensa de Bolsonaro analiza si todavía hay alternativas jurídicas para revertir esta decisión. 2 de la tarde, 32 minutos, y en los previos de la cumbre Unión Europea-CELAC se hizo un llamado a los líderes de estos bloques a hacer algo ante las violaciones al derecho internacional en Ucrania, en la Franja de Gaza e incluso ahora en las costas de Colombia y Venezuela. En Santa Marta, sede del encuentro, está Margarita Rojas. Margarita, buenas tardes. ¿Ya está calentando motores la cumbre? Hola Tatiana, evidentemente ya están reunidos el foro de la sociedad civil en el cual organizaciones civiles hacen recomendaciones a los gobiernos que se encontrarán este fin de semana aquí y también están sesionando las comisiones de coordinadores de todos los países negociando lo que será la declaración final de esta cumbre, una cumbre evidentemente deslucida por la falta de participación, la inasistencia de los líderes. Y es que veamos, de 60 países miembros de los dos bloques que se encuentran, estaban confirmados 12 jefes de Estado y de Gobierno y eso se ha reducido en las últimas horas a 9, 4 que son europeos, el presidente del Consejo Europeo, España, Portugal y Países Bajos, y 5 latinoamericanos, de los cuales está solamente Brasil y 3 caribeños, Guyana, San Cristóbal y Dominica, además de Gustavo Petro, por supuesto, el anfitrión. Evidentemente, una escasa participación que pone, digamos, en duda y en cuestionamiento lo que serán los resultados políticos de esta cumbre. Pero al margen, por supuesto, ocurren una cantidad de eventos de tipo empresarial, debates intelectuales, culturales, una agenda que funciona paralela y como parte de esa agenda, la organización, fundación Aguanta Ucrania, convocó a expertos en derecho internacional para hablar sobre el preocupante derrumbe del sistema de derecho internacional, que no es otro que el derrumbe del mundo que conocemos. Como en la metamorfosis de Kafka, cuando el mundo se despertó, estaba convertido en un monstruo. Con esa comparación y esa alerta del fundador de Aguanta Ucrania, Sergio Jaramillo, se abrió una discusión necesaria en vísperas del encuentro de dos grandes bloques. El orden internacional que garantizaba la paz del mundo se desmorona ante el silencio y las contradicciones de sus líderes. Estamos cayendo en este problema de los dobles estándares, del llamado doble rasero, que es lo que hay que evitar para recuperar nuestra credibilidad. Tenemos que juzgarlo todo con el mismo estándar. Y lo segundo es realmente tratar de crear un bloque mucho mayor de defensa internacional de estos principios y del derecho. La Premio Nobel de Paz Oleksandra Matvichuk señaló que ante la invasión rusa no solo está en juego la suerte de Ucrania. Y si Putin es exitoso, eso alentará a otros líderes autoritarios en diferentes partes del mundo a hacer lo mismo. De hecho, ya está pasando. Expertos y activistas defensores de los derechos advierten que la violación de las leyes, de los fallos y de los consensos se ha convertido en un patrón frecuente. Hablaron de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza como ejemplo y también de la ofensiva antidrogas de Donald Trump en las costas de Venezuela y Colombia. Hay aquí este interés por presentar esto como un conflicto armado, interés que no refleja lo que desde el punto de vista del derecho internacional humanitario serían las características de nivel de organización y nivel de hostilidad, pero que tampoco cumple, hay que decirlo, con el procedimiento interno propio en Estados Unidos. Por eso pidieron a los líderes europeos, latinoamericanos y del Caribe, que han sido pilares del derecho internacional, esta vez sí ponerse de acuerdo para levantar sus voces con una posición clara. Para que este tipo de atentados dejen de existir y que toda tentación de recurrir al manotazo para defender sus propios objetivos geopolíticos quede como un asunto estrictamente del pasado. Pues sin respeto a las leyes, el zarpazo del oso puede saltar en cualquier lado. Se prevé que el presidente Gustavo Petro llegue esta noche aquí a Santa Marta para participar no solo de la cumbre, sino de una serie de actos de diverso carácter, de diverso tipo que están en torno a este encuentro y que incluyen
el acto de reconocimiento internacional de la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de la UP, un acto pospuesto por demás, e incluso un concierto mañana en la noche en el Rodadero, organizado por el Ministerio de Comercio. La Alcaldía de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, pondrá a partir de la próxima semana al alcance de los ciudadanos 2 estrategias para facilitar la disposición de los residuos en los horarios y frecuencias asignadas. Bogotá busca nuevas formas para enfrentar su problema con la basura. A la falta de cultura ciudadana se le suma calles cada vez más sucias. Por eso, desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos se han dispuesto 2 nuevas estrategias: comunidades de difusión en WhatsApp y una tonada o sonido que producirán los camiones recolectores cuando vayan a pasar. Si en su barrio o cuadra escucha una tonada como esta, significa que es momento de sacar su basura. Así como usted reconoce el sonido del carro de helado, también podrá saber cuándo se acerca al servicio de recolección. Se trata de la nueva estrategia de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP para avisar y llamar a la conciencia de los ciudadanos sobre en qué momento sacar sus residuos. Para minimizar 2 cosas: 1, el tiempo de exposición de los residuos en espacio público, y 2, la corresponsabilidad de los ciudadanos para la presentación de los mismos en el espacio público. Además, para evitar situaciones como esta, se pondrá a disposición de la comunidad grupos de difusión de WhatsApp por cuadrantes. Allí podrá conocer el horario de recolección y los días para sacar sus basuras. Visitamos puerta a puerta, casa a casa, y los invitamos a través de un código QR a ingresar a este grupo de WhatsApp. Pero mientras las herramientas se actualizan, muchos bogotanos siguen sin sentir un cambio en las calles. Esto es una mano de gente que trae bultos de cemento, traen arena, traen escombros. Esto es un sitio que no se puede vivir. Lo único es acá en el parque, si las canecas las llenan, pero pasan los indigentes y las voltean. Entre el chat virtual y la nueva tonada, Bogotá intenta modernizar la forma de manejo de los residuos, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿alcanzará la tecnología para limpiar una ciudad que todavía no cambie sus hábitos? Gracias por seguir con nosotros. Tras 9 días de cierre de la transversal del Carare, las comunidades afectadas exigen una pronta solución. El impacto de la emergencia tiene en jaque a campesinos, comerciantes y transportadores, mientras los trabajos para restablecer la energía están próximos a terminar. Así se ve desde el aire la destrucción de las vías en la transversal del Carare en Santander. Hectáreas completas de terreno y vías agrietadas, y campesinos que se refugian donde algunos vecinos, esperando ayudas y alguna solución definitiva. Nos tocó dejar por el riesgo que corríamos ahí, pues allá pues estamos ordeñando las vacas y esperar a ver qué pasa. ¿Están necesitando ayuda? Sí, señor. ¿Qué están necesitando? Cualquier cosa. Los otros damnificados son los transportadores. Por un lado, no hay pasajeros. Por otro, tampoco vías para movilizarse. La situación es crítica para transversal del Carare, ya que no tenemos vías alternas por ningún lado y las vías alternas están acabadas. No hay cómo pasar estas busetas. Aquí se está perdiendo cualquier cantidad de plata porque... Más de 100 personas trabajan para restablecer el servicio de energía en la región del Carare. Muchos de ellos están en tierra trabajando para restablecer el servicio. Otros se encuentran en las partes más complicadas, intentando trazar líneas de transmisión de energía para que vuelva el servicio a las más de 14.000 personas afectadas. Mientras tanto, cientos de campesinos de las zonas rurales se encuentran incomunicados por cuenta de esta falla geológica que ha generado estos cráteres. Al avance al día de ayer, pues estamos casi alrededor del 85% para la habilitación de la variante y la energización de la línea. Estamos en ese porcentaje. ¿Cuándo espera esa línea? Se espera pues que el día de mañana estemos entregando dando para que la compañía a la cual estamos prestando el servicio habilite ya la línea para su energización.
El Invías analiza posibilidades de una vía alterna ante las condiciones en que quedó la transversal, mientras las comunidades afectadas exigen soluciones urgentes porque pasan los días y la situación se hace cada vez más difícil. En Barranquilla, la ciudadanía sigue quejándose por la deficiente atención en los servicios de salud por parte de algunas EPS. Este año la Personería Distrital ha recibido más de 10.000 quejas. Además, se han interpuesto unas 500 tutelas por diferentes fallas en la prestación de servicios. Germán Arévalo es un paciente con problemas urinarios. A él lo encontramos en la sede de la Personería de Barranquilla, quejándose de su entidad de salud para poder continuar con su tratamiento médico. Yo venía en control cada 3 meses. Para el mes de marzo debía tener una cita con el doctor Carlos Castaño. Desafortunadamente no ha sido posible porque la nueva EPS no tiene contratación. En los puntos de atención de la entidad, decenas de personas llegan diariamente buscando ayuda a sus problemas de salud. Esto viene de 6 meses para acá, pero últimamente 2 meses me ha tocado comprar los medicamentos de mi esposa y los míos de la presión. Son caros, puro pendiente. Cafán entrega pendiente, pero no entrega medicamentos. Denuncia al personero que les ha tocado interponer tutelas y desacatos por el incumplimiento de fallos judiciales relacionados con la negación de medicamentos, la demora en citas médicas, la cancelación de cirugías, entre otros servicios. Bueno, la Personería de Barranquilla en lo que va corrido del año ha recibido casi 10.000 quejas, un promedio de más o menos 1.000 mensuales, la mayoría de ellas concentrada en el tema de entrega de medicamentos, casi reporta un 30 al 40%. Dice el personero que más personas podrían verse afectadas ahora con la terminación del contrato entre la nueva EPS y la IPS Bienestar. En la atención a los usuarios que deben ser trasladados. Se estima que son más de 150.000 usuarios que pueden verse afectados en este proceso de cierre de esta IPS. El personero de Barranquilla pide que se sienten todos los actores del sistema para que se atienda en el corto plazo las quejas que están agravando la salud de los ciudadanos. 2:52 minutos en Bucaramanga. Una pionera del fútbol femenino en Colombia instruye a los niños y a los jóvenes de uno de los barrios más vulnerables de la ciudad. Su escuela es de puertas abiertas y sobrevive gracias a la pasión de sus integrantes. Y esta es mi historia. Muchos trofeos pasaron por las manos de la profesora Nancy Mora, docente de educación física y delantera en una de las primeras selecciones de fútbol femenino en el país. Pero su logro más grande es el Club Deportivo del barrio La Joya. Eso es como una familia, entonces una familia es algo que es unido, como lo que ella hace con nosotros. Para mí significa muchas cosas, es como sanar cosas que es mejor no pensar a veces. ¿Cómo fue que usted se convirtió en la profe de fútbol que cambia vidas? Desde el momento que vi que niños y jóvenes necesitaban practicar la disciplina deportiva del fútbol, con mi conocimiento dije, yo puedo, se los voy a dar. El Club Deportivo es el salvavidas de los jóvenes del sector expuestos a conflictos sociales. Los inducen que cojan por ahí malas cosas, malos vicios. El combustible de todos los días es ser disciplinados y sacarle ventaja a las buenas oportunidades. Cuando yo llegué acá no sabía cómo parar un balón, pero a medida la profe me fue enseñando y así ya he mejorado mucho. Muchos llegan sin uniforme, sin zapatos. Encontramos madrinas, padrinos. Por su labor con la infancia y la juventud del barrio La Joya en Bucaramanga, Nancy Mora es una colombiana que hace historia. Las autoridades en Antioquia habían desplegado un operativo para encontrar al hombre que le propinó una terrible golpiza a un perrito y le causó la muerte. Esto ocurrió en Copacabana, en Antioquia. Había una millonaria recompensa, 50 millones de pesos ofreció el gobernador de ese departamento para que entregara información que permitiera dar con su captura. Pues esto fue tan efectivo que el hombre terminó entregándose a las autoridades. Este video es la prueba reina de la brutal golpiza que recibió un perro en el departamento de Antioquia. En las imágenes se observa cómo el sujeto toma al perro de las patas traseras, lo cuelga y lo golpea salvajemente. No contento con eso, lo abalanza contra el piso en 2 ocasiones y termina pateándolo hasta dejarlo sin vida. Según testigos, la violenta reacción se produjo porque el animal se comió un trozo de carne.
Este miserable se ve en un video torturando a un perrito hasta causarle la muerte. Lamentablemente las autoridades no han podido identificar el paradero ni dónde ocurrieron los hechos. Desde la Gobernación de Antioquia se está ofreciendo una millonaria recompensa a quien entregue información que ayude a capturar al responsable. Le recomiendo que se entregue a las autoridades. Estamos ofreciendo 50 millones de pesos de recompensa para quienes nos permitan dar con su paradero y suministrarle información a las autoridades a fin de capturarlo. Por este caso, al responsable se le podría aplicar la ley Ángel. Se aumentaron sus penas a efectos de que quedaran entre 32 y 56 meses y entre 48 y 96 meses cuando se trata de circunstancias específicas de agravación punitiva. Claramente, el caso que estamos analizando encuadra en esas causales de agravación punitiva que darían lugar a una pena entre 48 y 96 meses sin la posibilidad de excarcelación y sin la posibilidad de que se le conceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Autoridades piden a la comunidad denunciar para contribuir a la rápida captura del señalado agresor. Quedan pocas horas para que se defina el futuro del tren de cercanías del Valle del Cauca por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. De no obtener los avales antes de la hora cero, el proyecto quedaría congelado por un largo tiempo. Faltando tan solo horas para que se venza el plazo, para que el Gobierno Nacional firme los avales y el convenio de cofinanciación para avanzar con el tren de cercanías, la Gobernación del Valle y las alcaldías de Jamundí y Cali ratificaron que su parte ya está hecha. Todavía guardamos la esperanza de que el presidente de la República nos va a dar esa cofinanciación para poder hacer realidad este sueño de todos los vallecaucanos, que es el tren con fe y esperanza. Pero también hoy estamos firmando el convenio en donde decimos que tenemos 3,5 billones entre la alcaldía de Jamundí, la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle del Cauca, y que nosotros vamos a seguir resistiendo, nosotros vamos a seguir trabajando porque el tren de cercanías, que es este sueño, lo vamos a lograr. Este proyecto, que lleva al menos 10 años construyéndose en papeles, pretende conectar a Cali con Jamundí en su primer tramo. Que la comunidad está en constante crecimiento y el nivel de habitantes hace que de pronto carezca de algunas necesidades básicas, que es el medio de transporte. Entonces, considerando esto, es muy importante que haya estos proyectos. Generar ahorros en los hogares, en donde actualmente cerca del 28% de los ingresos de muchas familias de Jamundí lo destinan al transporte. Esta obra movilizará alrededor de 165.000 pasajeros diarios, reducirá el tiempo de desplazamiento en un 33% y generará más de 14.000 empleos para la región. Queríamos o solicitábamos al Gobierno Nacional que tuviéramos el aval fiscal y el aval técnico para que no se perdieran los avances de los estudios el próximo año, porque muy probablemente, seguramente después de la Ley de Garantías puede haber otra vez esta conversación para que el Gobierno Nacional consista en tener claridad sobre qué puede pasar con el tren de cercanías. Si los avales llegan a firmarse en los tiempos establecidos, al igual que el convenio de cofinanciación, las obras iniciarían en septiembre de 2016. De lo contrario, todo el proyecto podría atrasarse hasta 2 años más. 3:24 minutos, a 2 días del inicio de la cumbre Unión Europea-CELAC, el Ministerio de Cultura hizo un evento en el Parque Tayrona, donde acercaron a algunos visitantes de la cumbre con las tradiciones indígenas y los saberes ancestrales de nuestro país. Lucía Fernanda Yáñez estuvo allí. Desde este territorio sagrado, el Parque Natural Nacional Tayrona inicia el reencuentro con el mundo en un círculo de la palabra guiado por representantes de 7 pueblos indígenas, y en compañía de la ministra de Cultura se le pide permiso a la Madre Naturaleza para llevar a cabo una agenda cultural paralela a la cumbre CELAC. Desde el corazón van a cerrar los ojos y empezar a entregarle. Nosotros hablamos zone es como el dinero, ¿no? El dinero para la madre tierra. Aquí tenemos a Taikú, esa piedra es el sitio sagrado donde, o la oficina sagrada, o el campo energético donde se entrega todas las energías
puede ser negativa, es positiva. Un pagamento es una práctica espiritual ancestral de retribución y equilibrio con la naturaleza. Implica dar ofrendas, rituales y actos de reciprocidad a la tierra y sus elementos. De esta manera inició un espacio de colectividad en el que se exaltó a las comunidades indígenas del Magdalena, respetando sus saberes, tradiciones y riquezas. Los mares tenemos todo donde nosotros conseguimos nuestra fuerza. Por eso nosotros como indígenas cuidamos todo lo que nos rodea, las montañas, todo de ahí conseguimos nosotros, somos ricos porque nosotros cuidamos todo lo que tenemos. Y así como nosotros cuidamos, también lo invitamos a ustedes que también nos ayuden a cuidar todo, porque en ellos vamos a conseguir todo lo que nosotros queremos. Del 7 al 9 de noviembre, más de 200 artistas, sabedores y comunidades compartirán sus expresiones en distintos escenarios de Santa Marta. Conciertos, exposiciones, diálogos y actos de memoria con los que se busca democratizar la cultura al tiempo que se debaten temas clave en el marco de la cumbre que reúne a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. Que no solo se reúnan los jefes de Estado a debatir y a consentir sobre nuestro futuro, sino que esa conversación debe atravesar el encuentro entre la sociedad civil y entre sus pueblos. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Aquí hay presencia de 5, 6, 7 pueblos, los Coguis, los Zarzarios, los Arhuacos, los Cancuamos, Etenaca y lo de Taganga. Todos compartimos una misma idea, una misma cultura y el fin último es cuidar el planeta. El encuentro estuvo marcado por un intercambio musical de sonoridades del Caribe, Colombia, Chile y Argentina. Es una ofrenda cultural donde todos los invitados que estaban también conocieron un poco de nuestras músicas tradicionales y también hicimos todos unos cantos conjuntos, bailes cantados, entonces fue un evento muy bonito. Esta iniciativa del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes busca reafirmar el papel de las culturas como herramienta de transformación social y de encuentro entre los pueblos, su desarrollo y la paz. A ustedes también gracias. Estas fueron las noticias. Nos encontramos a las 7 de la noche en una nueva edición informativa, pero pueden seguir los hechos del día conectándose con Pablo Arango a partir de este momento en la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Una feliz tarde. Feliz tarde.